las fake news. Hoy en día es un término muy buscado y reconocido. Por ejemplo, si nos vamos a Google, la cantidad de resultados que nos aparecen hablando sobre las fake news asciende a 1.200.000 entradas. Es sin duda una cifra que evidencia la magnitud de la desinformación que vivimos en estos momentos. Nos enfrentamos a la era de la desinformación en un momento de la máxima información dentro de la sociedad. Hay muchos estudios sobre ello. Buscaba un estudio de la Universidad de Sevilla que concluía que hay que combatir esta creciente tolerancia al engaño y la mentira y que se hace necesaria una apuesta real, atención, por la alfabetización mediática de los ciudadanos y por potenciar la labor del periodista profesional, el rigor, interpretar la realidad que nos rodea con la máxima información cierta y con unos criterios de transparencia, precisión e imparcialidad. Parece fácil, pero nos encontramos en una situación compleja a nivel de los ciudadanos y también a nivel de los medios de comunicación. Y sin ir más lejos, la situación que estamos viviendo ahora entre Rusia y Ucrania es el mayor ejemplo de la guerra de fake news que se está librando, toda una batalla por la desinformación. Son días intensos que se dedican también a través de medios de comunicación a verificar todas aquellas informaciones y contenidos que se van publicando a través de las redes sociales. Hoy, junto a The Digital Future Society, vamos a compartir un debate para reflexionar precisamente sobre esto, sobre la evolución de la popularización de la desinformación en esta era digital. No lo haremos solos, evidentemente, lo vamos a hacer de la mano de la Comisión Europea, de principales organizaciones que trabajan para detectar y detener la desinformación. Hablamos de Neutral, hablamos de Verifica y también de Verificat. Y durante esta sesión conoceremos también los dos proyectos piloto de la convocatoria Tech Against Disinformation. Así que sin más dilación voy a dar paso a la persona que va a moderar toda esta sesión, Cristina Colom, directora de Digital Future Society. Bienvenida y tienes el escenario. Muchas gracias. ¿Me acompañas, Manuel? Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión organizada por Digital Future Society que hemos denominado Deconstructing Disinformation, de construir la desinformación, y esperemos que entre todos lo podamos hacer. Gracias por estar aquí, gracias a todos los que van a intervenir, pero sobre todo gracias por colaborar, porque al final, y reiteraré el mensaje, combatir contra la desinformación no lo va a poder hacer una sola agencia, una sola institución, un solo país. Es una labor de todos y de todas y tenemos que trabajar conjuntamente como hacemos desde Digital Future Society. Nos encontramos ante un reto mayúsculo para cualquier sociedad democrática. La información en la era digital tiene un problema que a su vez es una ventaja, y eso quizás es lo peor. ¿En qué sentido? Que todos, cualquiera de nosotros, puede tener un altavoz en cualquier canal, ya sea YouTube, ya sea Facebook o Meta, ya sea en Twitter, pero también en canales más opacos, más pequeños, plataformas que se pueden viralizar y que de alguna manera podemos difundir todo tipo de contenidos. La parte negativa es que estos contenidos pueden ser engañosos, pueden ser erróneos y sobre todo pueden ser falsos, y lo podemos hacer así, en un chasquido de dedos. En la era de la información hay actores que están fomentando intencionadamente sociedades de la ignorancia. Así pues, vivimos, creo yo, una paradoja, ¿no? Estamos en un momento que la sociedad dispone de la mayor capacidad de informarse, de muchísimos recursos, de muchísimas fuentes, pero a su vez probablemente es el momento de la sociedad o de nuestra era en la que estamos peor informados o más desinformados. Por ello, creemos que es fundamental crear un ecosistema de información que sea a la vez veraz, robusto y sano, y como decía, lo tenemos que hacer entre todos. Pero tenemos otro desafío. La tecnología en sí, la sofisticación digital, hace que muchos de estos contenidos que corren por las redes, por las plataformas, por los ámbitos audiovisuales, sean falsos, pero con apariencia de ser reales. La sofisticación, en este caso, juega en nuestra contra, manipulando imágenes, vídeos, audios. Nos comentaba Elizabeth un caso que creo que tenemos todos hoy muy presente, que es el de Ucrania. Más allá de la solidaridad en estos momentos con el pueblo de Ucrania y de lo que están sufriendo en estos momentos, está habiendo una segunda guerra
en ese país y en el resto del mundo. Es esa guerra que ya empezamos a llamarle híbrida, más allá de esos combates que existen de forma convencional, desgraciadamente, hay otros combates que se realizan en formato en el ciberespacio, en campañas de desinformación o de divulgación de noticias o de informaciones falsas. Esto significa que de alguna manera está habiendo una guerra, que en este caso el campo de batalla es el ámbito digital. Aquí los expertos después podrán informar mejor y dar algunos datos más profundos, pero algunos muy ilustrativos que hemos recogido. En menos de 24 horas, desde el inicio del conflicto bélico, se habían identificado ya más de 150 bulos. Las informaciones falsas nos están llegando en distintos formatos. Desde el discurso, ahora que hablamos tanto del relato, si pensamos en el presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegurando que en la región de Donbass se estaba llevando a cabo un genocidio sin mostrar ni una sola evidencia. Se estaba falsificando un propio relato en este caso. Pero también con oleadas de vídeos falsos, en este caso en algunas plataformas en concreto, como son YouTube y TikTok, en el que se vieron abrumados por numerísimos vídeos que se publicaban, que no habían podido ser verificados, a pesar de que las propias plataformas indicaban que iban a adoptar medidas. Se están utilizando imágenes de otras guerras, de Siria, de Libia, pero también de videojuegos, en los cuales parece que las imágenes se transmiten también como si fueran reales, o de un simulador de un avión que no era auténtico. Además, se juega, como decía, en esa sofisticación digital de que quizás la imagen es falsa, pero se incorpora un audio que es real, y eso hace todavía más difícil la labor realmente de verificarlo. Fotografías manipuladas, antiguas, descontextualizadas, pero también la guerra de los bots, ¿no? Los estrategas rusos iniciaron una campaña en estos pocos días, y esto evidentemente se hacía de forma expresa, contra cuentas reales que estaban informando sobre lo que ocurría en Ucrania. Y, oh sorpresa, el algoritmo de Twitter bloqueó toda una serie de perfiles que estaban informando adecuadamente sobre lo que estaba ocurriendo en Twitter, al menos de forma provisional, durante 12 horas. La propia compañía identificó que no era un problema del algoritmo, parece ser que era un problema, digamos, de error humano, pero ahí pasó, ¿no?, ese bloqueo de algunas de estas informaciones. Así que la presencia hoy aquí de organizaciones tan relevantes como F-Verificat, como Verificat, como Neutral, son muy importantes para que realmente nos ayuden a entender ese proceso de verificación tan necesario en nuestros días. Pero antes, déjenme dar una calurosa bienvenida a nuestro representante de la Comisión Europea en Barcelona, Manuel Sapiro, que se empezó en el cargo recientemente, hace unos meses. Manuel Sapiro joined the European Commission around 20 years ago already. He's been holding several responsibilities among the European Commission. He was actually in Barcelona some years ago, in 2009, if I'm not mistaken, and he has been a member of the cabinet of Vice President from the European Commission, Maros Šefčovič. So Manuel, thank you for being here, and the floor is yours. Thank you. Thank you, Christina, and thank you for, I think, this very interesting framing of yours. If you allow me, I would like to start by recalling the European Commission solidarity with and support to the people and the government of Ukraine against the unprecedented act of aggression of the Russian leadership. The EU stands united, as you know, in its solidarity with and support to Ukraine, and we have condemned Russia's aggression in the strongest possible terms. We are stepping our efforts in a way that is commensurate to the gravity of this situation. And as President von der Leyen, Commission President von der Leyen, has recently put it, this is a watershed moment for everyone. War takes many forms, and as you have said, one of them, on top of the physical violence that is used, is indeed disinformation. I'm talking here about hybrid warfare.
But taking a step back for the purpose of this specific session on deconstructing disinformation, I would like to start by asking, what is disinformation? I'm sure there are several definitions. The one we are giving in the Commission is that disinformation, for the sake of dialogue, is verifiably false or misleading information which is generated, presented, and disseminated to intentionally deceive the public. So disinformation, put it in schematically, is manipulation of information with malicious intent. It is meant to hamper citizens' ability to make informed judgment and decision. It erodes trust in public institutions and in the media. It also undermines our democratic fabric and also puts our elections at risk and impair our freedom of expression. In a nutshell, it puts our democracy at risk and also our citizens' security in danger. We have, for instance, seen that the pandemic and the infodemic have gone, unfortunately, hand in hand, and that disinformation can, as a result, very well affect the health, our health, with the spreading of fake news or hoax on the mere existence of a virus or the benefits of vaccines, with a host of conspiracy theories attached to it. Disinformation is also a growing concern for EU citizens. According to 2018 Eurobarometer survey, 83% of Europeans consider that disinformation is a threat to democracy. 63% of younger Europeans, aged 15 to 24, say they come across fake news on a weekly basis, at least from what they can tell. And 51% of Europeans think that they have been exposed to disinformation online. Now, speaking about online and the social media, the spread of disinformation is not new, of course. It is, however, very much facilitated by two core attributes, which are those of the attention economy on the one side and human psychology on the other side. Social media algorithms promote attractive targeted content, irrespective, as you mentioned before, with some striking example as to whether it is or not verified information. And on the human side, we know that there is ample evidence that what is predominantly novel and also negative sells better. What if it bleeds, it leads, the journalist saying goes. Therefore, it has been proven that false narratives featuring emotional outrage produce way more engagement than evidence-based messages. We have a recent study by the European Commission Joint Research Center, which also shows that the spread of disinformation is shaped to a large extent by the network structure of social media, that in turn affects entrenchments of attitudes and the segregation of bubbles, cliques of like-minded individuals. Now, coming back to the issue of democracy, disinformation, of course, plays against democracy. As we know, competition between political systems is mounting. According to the VIDAM Institute, for the first time in 20 years, we now have autocracies in the majority in the world, covering 54% of the global population. 20th century political philosopher Hannah Arendt is quoted to have said that the ideal subject of totalitarian rule is not the convinced Nazis, but people for whom the distinction between fact and fiction no longer exists. Free media, academia, and civil society must be able to play their role in stimulating open debate free from malign interference, either foreign or domestic, or both, as we see right now. The European Commission presented in December 2020 a European Democracy Action Plan under the leadership of our Vice President for Transparency and Values, Věra Jourová, with three main pillars, which I will not expand here for sake of time. We can come back to them later. First, the promotion of free and fair elections. Second, the strengthening of media freedom.
which is actually key to the third pillar, which is precisely countering disinformation heads-on. As stated also by the High Representative and Vice President Josep Borrell, we need to take decisive actions. We have a duty to our citizens to make them aware of false information, to expose the actors that are spreading it, and to step up our existing work in this area. So how do we do it? I've done a typology, I think, in 4 action paths, which I consider relevant from the European Commission. The first one is monitoring and debunking, and we will hear about the panel experts in this particular area with whom we want to continue to cooperate from the European Commission. Second one is joining efforts, precisely. Third one is the legislation, which is important as well. And the fourth one is empowering citizens. First, monitoring and debunking. We've set up an EU monitoring program on COVID-19 disinformation, which I invite you to have a look at. Another important monitoring tool is the External Action Service platform called EU versus Disinfo, which we set up back in 2015. This platform exposes hundreds of disinformation narratives from pro-Kremlin sources and debunk the most prevalent myths and dangerous myths of Russian state-controlled propaganda. The task force was set up to counter Russian propaganda, but it's wider today, and I also encourage you to go and visit the website if you haven't done so, the EU versus Disinfo, especially if you have a will, which I think to some extent is our responsibility, to understand and deconstruct fabricated propaganda and narrative from the Kremlin. Let me, at this juncture, say a word precisely on the Russian ecosystem of disinformation, because I believe we can call it an ecosystem. From its illegal annexation of Crimea in 2014 and its ongoing military aggression against Ukraine, Russia has waged a sustained, coordinated and aggressive state-controlled disinformation campaign. Propped up by state control and broader ecosystem of pro-Kremlin media, Russian authorities are sparing no efforts, as you've mentioned before, in trying to discredit and damage Ukraine's image, portraying it as a threat to global security and also depicting its massive attack on Ukraine as, I quote, a limited military operation. The most common falsified narrative, which you will find on EU versus Disinfo, used much before the attack and persistently throughout today's warfare, consists in assimilating Ukraine's leaders to Nazis, denying the right of Ukraine to remain an independent state within the realm of its internationally recognized borders, talking about genocide of Russian population in Ukraine, portraying Ukraine as a dangerous threat, nuclear threat to its neighbors, and I could continue. What this reveals at the end of the day is a weaponization of information, and it is an integral part of a warfare generated by Russian leadership. To address this up front, we are currently working with platforms to counter Russia's state-sponsored disinformation and also ensure a flow of information in Russia. 2 days ago, our Vice President Jourova and Commissioner for Internal Market Thierry Breton held a meeting with some main platform CEOs to make sure that, I quote, Russian media's content are not amplified by algorithms and proposed as recommended content to people who had never asked for it. As Commissioner Breton puts it, war propaganda should have no place on online platform at all. For this very reason, and as announced by Commission President herself 2 days ago, as part of unprecedented sanctions, we are currently also working on tools to ban Kremlin's media machine in the EU. That was the first track on monitoring and debunking. Now the second track, and I'll be quicker, you'll be happy to hear on this one, is joining forces. First with our international partners,
I think I've already said a bit on this. It's not only about strategic communication, it's also about public diplomacy in our neighborhood, with Western Balkans, with Africa, and like-minded partners. We are publishing, and especially the External Action Service, regular reports, sharing information, trends on this information, sharing findings with member states, international partners, international organizations, civil society, media, and expert communities as well. We have set up, in addition, an EU rapid alert system as a valuable tool to share information with the member states. Now, another platform for cooperation is the Code of Practice with the industry that we have set up. We know that some of the platforms have had good practices, notably under the COVID-19, in order to increase visibility of authoritative sources and reliable information and remove content. Of course, it's not perfect. The Code of Practice that we have them signed is the first time worldwide that the industry commits to self-regulatory standards, but we want to strengthen it, as you might have heard. So to this end, we published guidance on 26th of May last year, asking signatories to become more effective at identifying purveyors of this information and putting in place some basic safeguards, including artificial intelligence-driven techniques such as automated boots. We also want to see more transparency about algorithm. I'll come back to that. Now, new prospective signatories, in addition to the platform, namely the advertising industry and providers of tools to fight disinformation, research and fact findings, are now joining the drafting process of a strengthened code, and we hope that it will be ready by the end of March. As Commission Vice President Jourova said, it is crucial that the Code of Practice, this Code of Practice, strengthened Code of Practice, evolves towards a co-regulatory instrument as foreseen in the Digital Services Act. We also have, and I think the panel members are very acutely aware of it, a European Digital Media Observatory, which acts like a hub for fact checkers, academics and other relevant stakeholders, in order to be able to collaborate with each other and also provide us, policymakers, with the support that is needed. And this really helps to coordinate action, but since we have representative of FE Verificat, Neutral, and also Verificat here, I'll be very happy to hear their views on whether it's working or not and how to improve it. Legislation, I mentioned just before the Digital Services Act. I should also mention the Digital Market Act. Especially the Digital Services Act have the ambition to clarify the responsibility and accountability of online intermediaries, first amongst which the platform. I will not expand on this, but we require more from online platform in terms of safeguards and also transparency on the organization and design of our system. In particular, we want to give more powers and tools to citizens, not only consumers, as was said before, but citizens, to understand and interact with information and contest decisions of the platform. So that brings me to my last track action point, which is empowering citizens. We must empower them to be able to detect, contest, and report also on disinformation. Most of us are used to reading different newspapers, and we know which filter to use when reading headlines. It's a little bit more difficult, at least for my generation, for online news or information. There is both an education and a research aspect to it. We are financing education. I would like to mention here the EU project Edu Media Test, led by Consell Audiovisual de Catalunya y la Universitat Pompeu Fabra, to assess the capacity of young people to detect disinformation. And it's part of a media literacy program that we have in the European Commission. Also in Horizon Europe, which is the new research and innovation framework program, we have mobilized already around 60 million euros for research on the fight against disinformation, with some specific angles on pandemic-related disinformation. So to conclude, and in bullet style, because I think I'm running slightly out of time, first, we need a whole society approach to disinformation. This can only be, as you've just mentioned before, Christina, a collective endeavor.
at all levels and with all available instruments. The war in Ukraine is a stark reminder that disinformation must be on the top of our joint agenda. It's important now, and it will be important later also in view of upcoming elections, including the European Parliament elections, but not only, of course, the European Parliament election. And lastly, we need to work closely with organizations like those that will be represented on the panel that will just follow suit. Those organizations are informing us, exposing information, manipulation and interferences, raising awareness also about the threat and involving, supporting civil society. So I trust that Desiree, Ruben, and also Lorenzo will enlighten us all in that respect. And I very much look forward to listening to the next panel. Thank you. Thank you so much, Manuel. It was inspiring. I think it's great to have a real information source with us. So everything was official, but everything was verified, let's say. Unfortunately, we got mixed feelings, I would say, with what's happening now. So it looks like reality is always starker than fiction. And in this case, it's good to hear that the European Commission is taking very courageous actions in order to fight this other war of disinformation, in this case in Ukraine, but just yesterday as well on the pandemic. So thank you so much, Manuel. It's great to hear that the administration, in this case the European Commission, but all the public administrations are working hand in hand in order to fight this. There are other key stakeholders in this picture, and this is why I would like to bring to the floor now the different representatives from the fact-checking organizations that are, as I said before, not only participating today here on the debate, but also working close with us, assessing us, orientating us on how to deal with disinformation. So thank you, Manuel. Así que, sin más, si os parece, si nos colocáis las distintas sillas. Ahora os van a un micro. Vale. Desiree. No, Desiree. Para ella. ¿El segundo? ¿Dónde me siento? Segundo él. Rubén. Yo. Perfecto. Sí, sí. Si os parece bien, también para que todo el mundo nos pueda escuchar mejor, la idea de hacer este debate, que es la segunda parte de la sesión, nos podemos sacar todas las mascarillas. Como decía, las organizaciones de verificación digital son más relevantes que nunca. Creo que probablemente tenemos que reconocer muchísimo más el rol de las agencias de verificación y tenemos el placer de tener con nosotros a Desiree García de EFE Verifica, fundadora y hasta ahora responsable en EFE Verifica, pero que ha sido nombrada directora de contenido digital en EFE. Empezó en 2019 con el equipo de fact-checking para la agencia EFE, que ya cuenta con el sello de la International Fact-Checking Network. Desiree, muy buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días. Tenemos a Rubén Míguez, el director, digamos, de tecnología en Neutral, el equipo al que se unió creo que ya hace casi 4 años, que está centrado en el desarrollo de soluciones de Deep Learning para combatir la desinformación. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Y por último, Lorenzo Marini, cofundador de Verificat, también el fundador y director del startup Precept UCheck, con el objetivo de desarrollar tecnologías contra la desinformación. Lorenzo, muy buenos días y gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias. Perfecto. Pues si os parece, empiezo con Desiree. Hemos enfocado, evidentemente, debido a la actualidad, a lo que sería el caso de Ucrania, pero como decía, desafortunadamente, y las mascarillas nos lo recuerdan, estamos todavía en pandemia. Con lo cual, mi intención era entender qué lecciones hemos aprendido a nivel de desinformación durante la pandemia. Desiree. Bueno, yo creo que a los verificadores y no solo a nosotros, sino a la sociedad en general, lo que nos ha enseñado la pandemia es que la desinformación va en serio. Es algo de lo que no solo hablamos los periodistas, ni los gobiernos, ni en debates de este tipo, sino algo que nos afecta a todos en el día a día. Esto lo vimos todos claro cuando al principio de la pandemia empezamos a recibir una oleada de mensajes
sobre todo en móviles, ¿no? Los medios de comunicación hablábamos todos los días de lo que estaba pasando, solo se hablaba de eso, en la calle también solo se hablaba de eso, pero es que además los que trabajábamos con desinformación y los ciudadanos de a pie recibíamos constantemente mensajes, nos bombardeaban sobre muchas cosas que al final nos generaban incertidumbre, ¿no? No sabíamos lo que estaba pasando, recibíamos mensajes de supermercados desabastecidos, que a lo mejor en realidad eran fotos antiguas, como estamos viendo ahora en Ucrania. Recibíamos audios que nos decían que los hospitales estaban saturados y que bueno, nos hacían tener miedo de cómo se iba a afrontar esa crisis en nuestro país. Y muchos de nosotros al final terminábamos compartiendo esos mismos mensajes y alimentando el ciclo de la desinformación, ¿no? Esa es otra de las lecciones que nos deja la pandemia. La desinformación es mayor cuando hay incertidumbre, cuando hay miedo. Lo estamos viendo con Ucrania. Antes hablábamos de la cantidad de bulos que se han desmontado estos días sobre Ucrania. Pues para que os hagáis una idea, cuando empezó la pandemia, la International Fact-Checking Network, de la que formamos parte las 3 organizaciones que estamos aquí, y que es la red que representa las principales plataformas de verificación del mundo, se decidió crear una plataforma, una base de datos sobre bulos relacionados con el COVID y con con el COVID, con la pandemia. Esa base de datos a día de hoy tiene más de 10.000 bulos y si comparamos con lo que ha pasado con Ucrania, o sea, no es por ser negativa, ¿no? Pero también hace 5 días, se montó un repositorio entre la comunidad de fact-checkers y ya vamos por unos 500 bulos. Llevamos 5 días. Así que la desinformación no va a desaparecer y va a crecer cuando nos encontremos situaciones de miedo en la que los ciudadanos buscamos información, que nos den respuestas a nuestros temores, compartimos solidariamente información que a veces es equivocada y bueno, yo creo que lo que mejor podemos hacer es estar concienciados de que esto existe y buscar información verificada en verificadores como nosotros, organizaciones que se dedican a esto, pero también en prensa, porque una de las mejores vacunas es el periodismo al final, ¿no? Informarte en la mayor cantidad de fuentes posibles y diferentes para obtener el panorama completo de lo que está pasando. Perfecto, muchísimas gracias, Desiree. Hablábamos ahora un poco también del rol del ciudadano, pero antes de entrar más allá, quería saber, a nivel de la tecnología, Rubén, ¿qué tecnologías se han ido desarrollando durante la pandemia y cómo ha afectado al rol del verificador? Bien, la pandemia tuvo un gran efecto en los fact-checkers, sobre todo porque nos dimos cuenta de las limitaciones que teníamos en ese momento. Para que os hagáis todos una idea, cuando empezó el COVID, prácticamente entiendo que todos los fact-checkers trabajábamos con un teléfono físico al que nos llegaban las consultas de WhatsApp de la gente. Eso funcionaba cuando la mayor preocupación era pues política y la gente quería verificar temas políticos. ¿Qué pasó con la COVID? De repente se llenó esos canales de dudas de la gente. Yo recuerdo un caso muy relacionado con lo que contaba Desiree, que a mí me llegó bastante dentro, que era un audio que llegaba muchísimo, en el que se estaba instando a la gente a salir a los supermercados a comprar en masa porque al día siguiente Pedro Sánchez iba a sacar el ejército. Lo que se quería era desestabilizar el gobierno y crear una situación de caos entre todos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió en ese momento? Bueno, pusimos todas nuestras manos a ver cómo podemos automatizar lo que llega por WhatsApp, ¿vale? De aquella WhatsApp no nos daba soporte, tuvimos que hacerlo nosotros, pero lo que fuimos capaces de hacer fue un bot que automáticamente categorizaba todo lo que llegaba, ya no hacía falta una persona con un móvil físico, que además si se le acababa la batería teníamos un problema, ¿vale? Y cuando algo ya se había verificado previamente, lo devolvía. ¿Qué pasó? Pues en 2-3 semanas ese bot era el que más respondía a consultas de todos los periodistas, ¿vale? Él se encargaba, no de la mitad, pero un 30-40% de las cosas, el bot era capaz de detectarlas y saber que era repetido, que eso nos pasa en épocas de pandemia. ¿Qué más hacemos nosotros o estábamos haciendo en ese momento? Ya desde cuando se incorpora un perfil como el mío, un poco raro, ¿vale? Alguien que viene del ámbito de inteligencia artificial en una organización periodística, Neutral se monta porque sabemos que el proceso manual del fact-checking no va a ser capaz de librar esta batalla. ¿Y qué es lo que planteamos hacer? Automatizar al menos los 2 primeros pasos de la verificación, la monitorización, con la cantidad de desinformación que hay, y la detección de hechos. Y desarrollamos 2 plataformas, una que es Claim Hunter, que básicamente monitoriza Twitter y detecta
tweets que contienen hechos verificables, y esto lo hace automáticamente, no hay ningún periodista detrás. Los periodistas lo que hacen luego es seleccionar de eso que es verificable, que es interesante. Y por otro lado tenemos lo que llamamos Claim Detector, que básicamente es el mismo concepto, pero transcribe voz a texto con Deep Learning. Esa transcripción, que es ruidosa, es un poco más difícil, luego se aplica un mismo algoritmo para detectar de nuevo frases verificables. ¿Vale? ¿Qué hemos conseguido con esto? En números, que esa parte de monitorización-detección ahorramos entre un 60 y 90% del tiempo, que es una barbaridad. Tenemos más tiempo para que los periodistas verifiquen, que es lo que nos interesa. Tenemos cosas que antes no podíamos hacer. Antes en Neutral nadie verificaba Twitter o una vez cada X semanas porque no teníamos tiempo. Ahora lo hace una máquina que tiene tiempo siempre, ¿vale? Y podemos verificar a cualquier político o cualquier entidad que nos da miedo. Y por último, la otra cosa que podemos hacer con todos estos sistemas es tener mayor alcance global, ¿vale? Es decir, antes no nos podíamos plantear hacer una serie de cosas que ahora sí. Entonces, la tecnología, tal como está ahora en sí sola, no es la solución, pero es la herramienta que tenemos que combinar con el periodismo para ser capaces de combatir las olas que nos están llegando, sea COVID, sea Ucrania o sea lo siguiente que nos va a llegar, porque... Totalmente, totalmente. Y añadiría ahí quizás la parte también de educación. Tenemos aquí algunas plataformas que ayudan también en, digamos, en combatir la desinformación y creo que esa combinación es absolutamente necesaria. Pero es necesaria para, como decía antes, ¿no? Para el que lo recibe. ¿Qué cambios hemos notado en el usuario, en el ciudadano que decía Manuel, en esta época de pandemia cuando absorbía estas informaciones? Lorenzo. Bueno, yo creo que el rol del ciudadano nunca ha sido tan importante como ahora, básicamente. Nos encontramos, a veces nos cuesta recordar cómo era la vida hace 20, hace 30 años, cuando la información nos venía por los medios y luego pues la comentabas al bar con los amigos o hablabas con el taxista, pero la verdad que ahora estamos sumergidos en un constante flujo de información al que tenemos que poner filtros, porque por tanto que los verificadores trabajemos día y noche para verificar, por tanto que la tecnología nos ayude, pues no dejará de ser una gota en un océano de desinformación, porque la desinformación a veces pasa sin que la veamos, sin que la podemos ver, a veces no es, como se ha dicho antes justamente, no siempre hay una propaganda detrás, hay información incorrecta que cobra vida propia y va circulando por redes sociales o por grupos de WhatsApp y nunca se parará, ¿no? En cierto sentido, la responsabilidad del ciudadano, yo a veces digo un poco como el cambio climático, ¿no? En cierta manera, o sea, aquí hay una crisis, es una crisis que va hacia una dirección, la tecnología va hacia aquella dirección, nos da oportunidades también, también es bonito recordar qué poco acceso a la información teníamos antes, cuando costaba encontrar información sobre algo, cuando no podías ir a buscar información en la página web de la Brookings Institution si quiero información política o de la Johns Hopkins si quiero información de salud, ¿no? Pero sí que tenemos que poner filtros, tenemos que aprender los filtros y está claro que aquí entra la educación, ¿no? Es normal que la Unión Europea, en el momento que hace un plan contra desinformación, tenga una pota entera que es sobre la educación. Es normal que la mayoría no sé, pero muchos de los que trabajamos en fact-checking, al final acabamos haciendo media literacy, y es porque en el momento que luchas contra desinformación te das cuenta que es un proceso que tiene que hacerse por las dos partes de los flujos comunicativos. Y allí yo creo que es muy importante que todo este proceso se institucionalice de alguna manera, que esta educación, la educación informativa, aún más que mediática, porque los medios son la fuente de información más importante probablemente y siguen siendo, pero la información ahora tiene muchísimas más dimensiones. Pues esta educación en la información digital, sobre todo, es algo que se debería trabajar desde pequeños, trabajar sobre qué es la mentira, sobre cómo se puede manipular con juegos, con dinámicas, y eso poco a poco ponerlo dentro de todo el sistema educativo. La alfabetización, que fue tan importante porque aprendamos a leer libros y a educarnos, pues ahora tiene una componente más, que es la del digital y tiene que estar dentro de todo el proceso educativo. Para desarrollar ese pensamiento crítico desde que somos pequeños. Y el pensamiento crítico es muy importante, pero aquí, cito a Mike Caulfield, que es uno de los grandes luminares ahora mismo en educación a la información. Hay un paso previo, que es que hay tanta información que a veces hay que saber filtrar antes que aplicar el pensamiento crítico, antes de llegar al análisis crítica, porque si queremos analizar todo lo que hay críticamente, vamos a perder mucho tiempo analizando basura,
porque hay mucha basura ahí. Claro. Y entonces el filtraje que viene antes, sabiendo reconocer las fuentes, sabiendo reconocer los sesgos, la emoción que nos genera la información, todos estos pasos previos nos permiten economizar la manera en que vivimos la información y ahí ya pues podemos aplicar pensamiento crítico a la información que vale la pena aplicárselo. Perfecto. Me has respondido también casi a algo que os quería preguntar un poco a todos. En el fondo, quería entender, por un lado, ¿qué otras tecnologías creéis que pueden llegar a utilizarse para la desinformación y por dónde pasa la solución a esa desinformación? Y soy consciente de que no hay una solución mágica, ojalá estuviera y no tuviéramos que estar hablando hoy aquí de ello, pero ¿cómo creéis que enfocamos como sociedad la desinformación y qué claves hay básicas? Pediría que todos me respondierais brevemente, gracias. A nivel de tecnologías, yo de manera muy rápida creo que el deep learning es el futuro, ¿vale? Es hacia donde tenemos que tirar y la inteligencia artificial debería estar metida en las propias redacciones. Los deepfakes van a ser un problema futuro y necesitamos desarrollar soluciones anti-deepfakes porque se nos viene una muy grande dentro de unos años, ¿vale? Y finalmente, el ser capaz de identificar la fuente de la información y que no se hayan producido cambios en ella a lo largo del tiempo, que eso igual ahí las redes de blockchain pueden llegar a impactar, eso me parece otro factor que habría que estudiar a futuro. Pero lo más importante sería que la máquina fuera capaz de explicarse igual que un periodista, sino mientras no seamos capaces de hacer máquinas que se expliquen, tampoco vamos a resolver el problema. Yo creo que eso va a tardar en llegar y espero que tarde un poco en llegar por la cuenta que nos trae. Como explicaba Rubén, la tecnología ahora mismo yo creo que verificación es uno de los ámbitos del periodismo más vinculados a la tecnología y creo que tiene que seguir siendo así. Estos días, cuando hemos desmontado todos estos bulos sobre Ucrania, si hemos sido capaces de hacerlo, no ha sido solo por la pericia de los periodistas y las buenas fuentes que utilizamos, sino sobre todo porque tenemos programas que nos permiten detectar que se están viralizando vídeos falsos, imágenes falsas, las podemos analizar, ver sus metadatos, geolocalizarlas, en fin, limpiar las capas de audio, una serie de procesos que hace unos años no podríamos haber hecho, ¿no? Claro. Eso nos ayuda a ir rápido, pero no es suficiente. Entonces, la tecnología nos ayuda en la primera fase, detectar y monitorizar. Nos ayuda a verificar, analizar, investigar la información más rápido. Pero tiene que mejorar mucho todavía. Yo creo que también en la fase de detección incluso, intentar llegar antes de que se viralice algo es muy complejo, pero hay que hacerlo. Y en la última fase de todas, que es intentar que la verificación llegue a tanta gente como llega la mentira. Esto que ahora mismo es una quimera, sería una herramienta fantástica para luchar contra la desinformación. Porque la realidad, ya lo comentaba Manuel antes, es que la mentira es mucho más sexy que los hechos y la realidad, entonces la compartimos más. Y muchas veces, aunque verifiquemos una información, pues no llega a tanta gente y el efecto no es el que nos gustaría. Así que, bueno, mientras la tecnología avanza en ese ámbito, también tenemos el problema del relato, el relato del que se hablaba antes. ¿Cómo verificamos que si hay un genocidio en un país o no lo hay? Claro. Si el gobierno de un país es nazi o de otro tipo de ideología. Son cosas que, primero, a veces ni siquiera se pueden verificar porque estamos hablando de opiniones y nosotros no verificamos opiniones. Y en segundo lugar, si se pueden verificar, toma muchísimo tiempo. Y es una investigación periodística en toda regla. No podemos ir tan rápido como ese simple mensaje que se envía pues, en un minuto, ¿no? Así que la batalla del relato, la tecnología lo tiene complicado para ganarla de momento. Los periodistas tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Y por último, educación, ya lo decía Lorenzo, es que es la herramienta segura a largo plazo, a medio largo plazo, pues que todos seamos capaces de saber que hay desinformación, que todos los mensajes que nos llegan no los tenemos que creer, pararnos un momento a pensar, bueno, esta información, aunque me apetezca compartirla, realmente es útil, estoy beneficiando a alguien al compartirla, es real. Y bueno, el hecho de aplicar ese sentido común ya nos va a hacer ganar mucho, yo creo, en la lucha contra la desinformación. Perfecto. Pues ya han dicho la mayoría de las cosas que creo que son importantes. Una la dije también antes, o sea, creo que realmente sería importante que el Ministerio de Educación de todos los países desde mañana empezara a tener un plan para que todo lo que estamos hablando no se haga solo desde la sociedad civil, sino que sea dentro de la propuesta educativa de cada país. Creo que es urgente, totalmente urgente. También, y esto ya, como se han dicho las cosas más técnicas, quiero decir una cosa un poco más
tenemos un tema de relato en el sentido de que si al final nosotros verificamos hechos, pero hay una realidad política en el que lo que nosotros hacemos se percibe como ser parte del establishment y falta transparencia a veces y dependemos de financiación que muy a menudo viene pues, de instituciones o fundaciones grandes. O sea, si creamos esta situación en que no hay diálogo, sino que hay grupos que están luchando por un relato informativo, igual, claro, el nuestro es más fuerte. Por esto, bueno, una cosa que se ha mencionado antes, ¿no? Yo soy súper convencido que Russia Today y Sputnik son canales de desinformación. Pero no sé si es la mejor manera es caparlos ahora mismo, porque aquí están perdiendo el relato. Pero BBC es muy importante en Rusia, y si nosotros capamos ellos aquí primero, pues igual la respuesta es dar una excusa para que capen a BBC. Como decía Churchill, no es solo, a veces hay que ver los resultados, o sea, no solo al plan. Y es un poco la idea. Yo estoy muy de acuerdo sobre lo que está detrás de estas intenciones, pero hay que ir hacia un diálogo y que los hechos sirvan para construir diálogo. Sé que es muy diferente. Yo soy el primero que cuando verificas COVID y estás ahí metido en el mundillo negacionista por el Telegram, a veces te entra rabia, pero así no se resuelve el problema. Totalmente. Creo. Bueno, yo creo que al menos las medidas tienen que ser valientes y por ahí han empezado. Probablemente el tiempo nos dirá si son las más acertadas. Muchísimas gracias a los tres por las intervenciones, por las explicaciones, por hacernos entender un poquito más este mundo de la gente de la verificación y ese componente necesario a nivel tanto tecnológico, pero también educativo y de cómo concienciarnos, que creo que es una parte de la labor que hacemos desde Digital Future Society. Pero además, como decía y reivindico, ha sido gracias a la colaboración con estas instituciones, estas organizaciones, que pudimos sacar una convocatoria, la llamamos Call Against Disinformation, en un momento que estábamos en plena pandemia, a través de Natalia Lab, que es la directora del Laboratorio de Innovación Social. Las personas importantes no están aquí, están trabajando detrás. Natalia lideró una convocatoria en la que conseguimos, lo que intentábamos era optimizar todo el sistema, digamos, de verificación digital. Y ahí contamos con el expertise, con la experiencia y el conocimiento de las agencias para definir bien qué significaba ese reto y para que la propia tecnología nos ayudará a avanzar en esos procesos, en esos sistemas. Y de esa convocatoria, que se presentaron alrededor de 25 propuestas a nivel internacional de más de 10 países, conseguimos o decidimos dos pilotos o dos propuestas ganadoras que os vamos a presentar a continuación. Así que sin más, os doy las gracias y pido a Alejandro. Sí, gracias. Perfecto. Nikos, I hope you could understand and follow, otherwise we will summarize it for you, and it was an intense Spanish learning lesson. Nikos, thank you for joining us. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí. Alejandro Martín es Assistant Professor de la Universidad Politécnica de Madrid en el Departamento de Computing Systems. Nikos Sarris es Senior Researcher at the Center for Research and Technology in Hellas in Athens. So both, thank you for being here. Alejandro is part of the Applied Intelligence and Data Analysis Project, a pilot project that we will see in detail today, which allows to double-check information in different languages and consequently track the origin of false information using artificial intelligence. So, Alejandro, si quieres empezar. Thank you. Muchas gracias. Si me dejas ir. Gracias. Pues nada, nosotros hicimos una propuesta desde este grupo principalmente enfocado en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial y bueno, y sigue un poco la línea que ha señalado Rubén, ¿no? Del uso de tecnología y su implementación en este proceso de fact-checking. Nuestra idea con esta herramienta es un poco facilitar el análisis de toda esa cascada de propagación de la desinformación, especialmente enfocándonos en una red social como Twitter, y cómo se origina, cómo distintos usuarios van haciendo uso de ella, la van
cada vez diseminando más y bueno, analizar un poco qué patrón sigue, qué usuarios son más importantes en esa diseminación y al final cuál ha sido, ¿no?, todo ese avance. Ahora. Bueno, el objetivo de esta herramienta es un poco, en primer lugar, analizar todo ese flujo o esa cascada de propagación de un bulo concreto, aunque podríamos también analizar varios, ¿no? Y ver cómo primeras cuentas y primeros tweets, por ejemplo, aparecen en una red social haciendo referencia a ese bulo, cómo otras cuentas empiezan a diseminarlo cada vez más. Podemos evaluar la importancia de cada una de esas cuentas en función de su número de seguidores, del número de retweets que ha hecho de tweets que soportan ese bulo, etcétera. Queremos analizar quiénes son esas cuentas tan importantes que contribuyen a diseminar un bulo en Twitter. En ocasiones son ejércitos de bots que desaparecen un día después, unas horas después. En otras ocasiones son políticos, son cuentas muy importantes que contribuyen a esa diseminación de un bulo. En tercer lugar, queremos también analizar cuál es el papel de las organizaciones de fact-checking tan importantes en esta lucha contra la desinformación y cómo están combatiendo en Twitter esa diseminación de un bulo. Y en cuarto lugar, lo que queremos es ir al origen. ¿De dónde se origina un bulo? ¿Cuáles son las cuentas que han sembrado esa semilla dentro de, por ejemplo, Twitter, ¿no? Y analizarlas y saber quiénes están detrás de un bulo. En nuestro caso, nos enfocamos principalmente en una solución guiada por inteligencia artificial, como ha dicho Rubén, en técnicas principalmente de Deep Learning, en las que creemos que donde debemos poner la vista en el futuro. Principalmente utilizamos modelos que hoy en día ya nos permiten ser conscientes tanto de la semántica como del contexto. Son capaces de un entendimiento muy profundo de la pieza de información que estamos analizando, comparar piezas de información y saber si una pieza de información está apoyando lo mismo que otra, etcétera. De ahí, por ejemplo, podemos enfocar también a tareas multilingüales, donde ya no nos importa el idioma, podemos comparar informaciones que están escritas en diferentes idiomas, por ejemplo, un bulo, un tweet que acaba de ser publicado en Twitter, y lo podemos contrastar contra la información que ha publicado un fact-checker de otro país, en inglés o en muchos otros idiomas. Estos modelos actualmente nos permiten incluso manejar más de 100 idiomas de forma simultánea. El objetivo final, pues bueno, es mostrar esa cascada de propagación de un bulo de forma gráfica y analizar cuáles son los actores más importantes en esa propagación de una pieza de desinformación, mostrando también el papel de fact-checkers y en general mostrando cuál ha sido todo ese recorrido de esa pieza de desinformación. Y si me dejan un comentario final, ha señalado Rubén y otros fact-checkers la importancia del uso de la tecnología y el uso de inteligencia artificial, y no es por meter presión, pero debemos ser conscientes de que el uso de la IA, el uso de inteligencia artificial, puede ser utilizado con buenos fines, pero también con malos fines. Es muy posible que estemos ante una nueva era donde el uso de modelos especialmente generativos de lenguaje, como pueden ser GPT-3, modelos muy potentes, afronten esta tarea de desinformación creando más desinformación. Una tarea que va a ser mucho más compleja de atacar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Pasamos al vídeo? Pasamos al vídeo. Perdonad. Vale. Muchísimas gracias, Alejandro. And now I will give the floor to Nikos from the award-winning solution Deepfake Detection Lab, a project aimed at the community of fact-checkers to reinforce the knowledge and resources necessary to counteract the growing issue of deepfake technology, an increasingly sophisticated tool. So, Nikos. Thank you. Thank you for the honor and thank you for inviting us. Hi. Very exciting to be here. What is our pilot about? We used to say seeing is believing. Well, seeing is not believing anymore. We used to have images and videos showing the proof that something has already happened. Unfortunately, images and videos are the main fabric of deception, and it's getting worse and worse. Are there automatic methods, algorithms of detecting these fake and these deep fakes that we're seeing?
there are some. There are technologies coming along. We have our own technologies, but there is no silver bullet, unfortunately, already out there. There is no automatic deepfake detection algorithm that can tell us 100% that some video has been fabricated. That is why we think that there should be a hybrid solution, that we should combine technology with human resources, that we should bring a community together using these technologies, but being able to work together to identify fake videos, these deep fakes that are deceiving us more and more. Oops, this is going faster than it should. Can we go one back? Okay. So our solution is based on 3 pillars. The first one is building a database, the database of deepfakes, a database that will be collaboratively built of videos that have already been identified as manipulated, and this will be continuously updated, enriched and annotated by the community that will start to include the Spanish fact-checking organizations. The first partners that are on board are EFE and Neutral, but we hope that will go much further than that, and then include also international fact-checking organizations. The next step is to combine that with a search engine, an audiovisual reverse search engine that we have developed at CERT, which can detect similar but not necessarily identical videos, so that if someone wants to query a video and see if it has been detected in the past, she would be able to do that and identify even videos that are slightly the same than this that they have under question. And the third part is our deepfake checker, the automatic deepfake detector that we have developed, which is state-of-the-art. It's using machine learning and deep learning technologies. But it's not, as I said, 100% accurate, but it can point you to specific faces, a specific part of the video, and say that there is a high probability, or there is a probability that this face has been manipulated, that there is a face swap that we're looking at here. So this is the idea, and we're going to be based on the reverse search engine that is already there, and it's in operation for several years now, and our deepfake detection mechanism that is operating in the way that I explained. So thank you very much for the honor of being here. Thank you. Thank you very much, Nikos, for also being very short. Apologies for that. Those are pilots, work in progress. We will ask the fact checkers to verify how they work, if they are useful, if they are optimizing the systems. But I think that it is critical that we keep working hand in hand with technology, with researchers, in this case from Universidad Politécnica de Madrid and from CERT in Athens. So thank you for being here. Thank you, everybody, for participating. And hopefully next year we don't need to talk about wars, we don't need to talk about Ukraine, we don't need to talk about pandemics, and we just talk about information. So thank you so much. Thank you.